Amados hermanos, hemos estado hablando sobre algo muy importante, algo que el salmista dice que es muy importante. Esto es la pureza de corazón. Recapitulando rápidamente, se recuerdan que el rey David dice que hay una característica de las personas que pueden morar delante del Eterno en su lugar santo, teniendo una íntima comunión con Él. Menciona varias, pero la primera, la más importante, la que él destaca en primer lugar, es el de manos limpias y un corazón como puro. Un corazón puro. Luego vimos lo que es un corazón puro. Es un corazón sin mezcla. Así como la miel pura es aquella miel que no se le ha añadido azúcar, el corazón puro es aquel que no tiene dos lealtades, dos conjuntos de principios, no ama a Dios y ama al mundo, no ama a Dios y ama al pecado. Es un corazón puro debido a que no hay mezcla. Y vimos varios versos donde está claramente ese concepto de corazón puro. Si se recuerdan, vimos Jacobo 4.8, Santiago 4.8, donde la Biblia nos dice cuál es el origen de un corazón impuro. Un corazón impuro es aquel que tiene doble ánimo. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, una persona de corazón puro no puede amar a Dios y al mismo tiempo amar el pecado. Todo lo contrario. Lo que dice el verso que estuvimos meditando mucho tiempo, Romanos 12.9, es: el amor sea sin fingimiento. ¿Y qué dice? Aborrecer. ¿Qué cosa? El pecado. Pegaos a lo bueno. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese verso? Aborrecer el pecado. Una persona de corazón puro no coquetea con el pecado, no lo ve como algo que lo haría, pero como decía un amigo que yo tenía en el colegio, en mi infancia, lo haría, pero mi religión me lo prohíbe. Así decía él. En otras palabras, gustosamente lo haría. Si Dios le diera 24 horas de inmunidad espiritual y le dijera, puedes hacer lo que quieras y yo no te voy a castigar y nadie lo sabrá, ¿qué haría? Esa persona amaba a Dios y por otro lado amaba algo que era contrario a Dios. ¿Se puede tener eso? ¿Se puede hacer así? Claro que se puede. En este mundo tenemos la posibilidad de tener un corazón impuro. Y hay varios versos, y hoy vamos a ver otro, que habla del corazón dividido. El Salmo 86, una de las oraciones del rey David, dice lo siguiente: afirma, dice el rey David, Salmo 86:11. Gracias, amado hermano. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. ¿Puede alguien leerme el Salmo 86:11? Enséñame, oh Eterno, tu camino. Caminaré en tu verdad. Afírmame mi corazón para que tema tu nombre. Una característica de una persona con un corazón puro es que tiene un espíritu firme. El problema de una persona que tiene doblez de corazón, doblez de mente, es que no es firme. Es llevado, como dijo el Mesías, es como una caña, creo que dijo el Mesías, si mal no recuerdo el verso. Está en Mateo capítulo 11:7. Mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esa es una persona, así es la persona de doble ánimo, se sacude. Un día está con Dios, otro día con el diablo, un día con la santidad, otro día con el pecado, un día con el corazón puro, otro día impuro, sacudida por el viento. Y el rey David pide: afirma mi corazón. Es más, ¿se recuerdan cuando el rey David clama a Dios y dice: crea en mí, oh Dios? ¿Qué dice él? Un corazón puro. Pero no termina ahí. Y dice: y renueva un espíritu. Bien, en hebreo no dice recto, no dice yashar. En hebreo dice ruach nahón. Nahón significa firme. Eso es lo que significa Nahón. Nahón, de hecho, es la misma palabra que Joseph le dice a Faraón cuando le dice: y el hecho que el sueño ha venido 2 veces significa que el asunto es ¿qué? Firme de parte de Dios. Nahón. Nahón significa firme. No puedes tener un corazón puro siendo una veleta, siendo una caña sacudida por el viento.
Y por eso toda la Biblia, de hecho, el salmista, el Salmo 86, Jacobo 4, habla del problema de alguien que no tiene corazón puro, tiene doble lealtad. De hecho, el Shema, la oración que todo judío piadoso hace todos los días, en realidad la podemos reducir en una exhortación a tener un corazón puro. ¿Cómo empieza el Shema? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, no dos. No hay dos señores, no hay dos dioses, no hay dos reyes. Y como el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Todo tu corazón, no con la mitad de tu corazón, no con una mitad. Ninguno puede servir ¿a qué? Dijo el maestro, a dos señores, no se puede. Luego se dice, estas palabras que yo te ordeno el día de hoy estarán ¿dónde? En tu corazón. Ya vamos a ver eso. Bien, esa es la primera oración. La segunda oración del Shema, el segundo párrafo del Shema, como todos saben, está en Deuteronomio capítulo 11. Y ahí otra vez se habla de dónde empieza el problema del desvío. ¿Dónde empieza la verdadera espiritualidad? Deuteronomio 11 dice, 11:16, guardaos pues que vuestro corazón no se deje seducir. Oigan eso, no se deje seducir. Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y luego dice, se encenderá el furor del Eterno y todas las maldiciones y los juicios que van a venir sobre el pueblo por causa de una cosa. ¿Dónde empieza el problema? No se deje que seducir vuestro corazón. Sobre cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Y el corazón, como vimos en la Biblia, no tiene que ver en primer lugar con los sentimientos. De hecho, los sentimientos la Biblia los asocia a los riñones, metafóricamente, y también al alma. El corazón tiene que ver en primer lugar ¿con qué dijimos? Con los pensamientos. En el mundo de la Biblia, y según veo más aceleradamente también en la ciencia, ha descubierto el rol que tiene el corazón en los pensamientos. Hay neuronas en el corazón, algo que no sabían hace 200 años. Hoy lo sabemos. No solamente el cerebro tiene neuronas, sino que hay neuronas en el corazón. Y la diferencia entre los pensamientos en el cerebro y el corazón son la siguiente. El pensamiento que analizas está en tu mente. El pensamiento que ya aceptas con todo tu ser, ¿ya está dónde? En tu corazón. Ese ya lo aceptas. Lo que sea, pensamiento bueno, pensamiento malo. Según piensa el hombre en su corazón, ¿cómo? Tal es él. Dime lo que tú piensas en tu corazón y yo te diré quién eres y a dónde te diriges. No solamente quién eres. Si tú me dices, si yo pudiera ver los pensamientos, una serie de pensamientos en tu corazón, yo te puedo decir quién eres y a dónde te diriges. Siembra un pensamiento, dijo un gran hombre, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter, cosecharás un destino. ¿Pero dónde empieza todo? Pensamiento, en el corazón. El tercer párrafo del Shema, otra vez, habla de la pureza de corazón, de no impurificar nuestros corazones. Números 15, donde se habla de los tzitzit, las franjas que tenían que portar los hijos de Israel. Os será de tzitzit para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Dónde empieza el problema de la espiritualidad decaída? ¿Dónde empieza el problema de un hombre sin Dios? ¿Dónde empieza el problema de un creyente carnal? ¿Dónde empieza el problema de una persona que se aparta y en lugar de crecer espiritualmente decrece? En el corazón. Fíjense cómo el Shema es incisivo en eso, una y otra vez. El corazón es el que juega el rol principal. Y el gran problema, ¿puede alguien ser un hijo de Dios y no tener corazón puro? Sí puede, sin duda, puede ser un creyente carnal, pero no puede tener comunión con Dios. No puede tener el impacto, no puede tener la comunión íntima con Dios. Tendrá un problema de comunión. ¿Lo digo yo? No, lo dice Juan. ¿Se acuerdan lo que leímos el Shabbat pasado? Sí decimos
que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, ¿qué dice Juan? Mentimos. ¿Puedes tener comunión con Dios andando en tinieblas? No. Y vimos la progresión de los tres, y si decimos, y si decimos, y si decimos. Y vimos que el primer paso para ser puro de corazón, bueno, el primer paso de todos es nacer de nuevo. El maestro dijo que el que ha sido lavado no necesita después volverse a lavar, a bañar. En otras palabras, el que nace de nuevo, el nacer de nuevo es una vez y para siempre, en toda la vida. Con una sola ofrenda hizo como a los santificados perfectos. En el sentido eterno, una vez nacido de nuevo, mi pecado eternamente fue perdonado. Judicialmente Dios ya no es mi juez, ahora es mi Padre. Él se encargó de la pena eterna de mi pecado. Yo tendré parte del mundo venidero por la gracia del Mesías, porque Él perdonó todos mis pecados de una vez y para siempre. Y es el primer paso para... Nadie puede ser puro, nadie puede ser, absolutamente nadie puede ser puro de corazón si no ha nacido de nuevo. Ahora, naciendo de nuevo podemos... De hecho, Pedro dice en Hechos 15, ninguna diferencia, vamos a leerlo, Hechos 15, cuando está narrando la conversión de Cornelio, Hechos 15, 8 al 9. Cuando lo tengan me dicen amén. Dios que conoce Dios que conoce ¿qué? Los corazones. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre judíos y gentiles. Purificando por la fe ¿qué? Sus corazones. En el nuevo nacimiento recibes un corazón puro. Por eso todas las personas que han nacido de nuevo reportan la experiencia de tener una pureza moral, una pureza espiritual que nunca habían experimentado. Y puedes mantenerte así, pero la mayoría de nosotros lastimosamente no lo hace. Tendemos a impurificar nuestra vida en el devenir, después de ser nacidos de nuevo. La buena noticia es que podemos regresar a ese estado de pureza espiritual y de comunión total con Dios. ¿Quieren ustedes eso, amados hermanos? ¿Quieren tener comunión íntima con el Eterno? Claro que sí. Todo el mundo, todo hijo de Dios debería de anhelar tener comunión con Dios íntimamente. Imagínate, poder decir, entre mi alma y Dios no hay ninguna barrera. ¿No es maravilloso eso? Es algo maravilloso. No tener ninguna barrera que te separa de Dios. Fluir espiritualmente, brotar, como dijo el maestro a la samaritana. No hay ninguna barrera, no tener ninguna barrera. Y Dios nos dijo cómo hacerlo en Primera de Juan, como lo vimos el Shabbat pasado. Si alguno ha pecado, tiene que confesar el pecado, no admitir el pecado. Hay una gran diferencia entre admitir el pecado y confesarlo. Admitir es sí, yo lo hice, está bien, yo lo hice. Eso es admisión. Confesión, la palabra en griego de confesión es homologeo, que significa decir lo mismo. En otras palabras es ver a Dios, orar delante de Dios y decir, Padre, tú dices que eso es un pecado, tú dices que esto tú lo aborreces, y yo te quiero decir que yo también lo aborrezco. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, te pido perdón porque ese pecado ha impurificado mi alma, te pido perdón, y yo digo lo mismo que tú dices sobre ese pecado. Tú dices que aborreces los ojos altivos, yo también los aborrezco, y ayúdame a no tener más ojos altivos. Eso es confesar. El poder de la confesión es que te pones de acuerdo con Dios y te humillas. Por eso hay que confesar los pecados, no el pecado. Tiene que ser específico. Los pecados, cualquiera que haya sido. Si fuiste soberbio, si tuviste un mal pensamiento, si robaste, si mentiste, todo. Los pecados. No tiene que ser solo en Yom Kippur, tiene que ser diariamente, semanalmente. En Yom Kippur es la fecha límite y es una fecha de renovación nacional para todo el pueblo judío o para todo el cuerpo del Mesías. Pero individualmente, personalmente, tiene que ser a menudo. Si confesamos, en griego está en indicativo y es continuo. Alguna versión la tradujo, si continuamente confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero eso sería insuficiente.
Si Dios solo te perdonara tu pecado, hay un problema. Porque lo que está dentro siempre te llevaría otra vez a hacerlo. Por eso el verso dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. ¡Qué maravillosa noticia! No hay ninguna... ¡Qué maravilloso! Oigan ese verso. ¿Quieren una buena noticia? Ahí está, amados hermanos. No hay ninguna maldad. No importa si lo vil, ruin, execrable que haya caído tu corazón, tú puedes ser completamente limpio por la sangre de Yeshua. Completamente limpio. Limpio de toda maldad. Toda maldad. No hay una maldad de la cual no puedes ser limpio hoy si te entregas y te humillas delante de Dios. Ninguna. La sangre del Mesías nos limpia de todo pecado y toda maldad. Toda maldad. Por eso, si hay algo que el maligno aborrece, es la sangre del Mesías. ¿Creen eso ustedes? Apocalipsis dice, Apocalipsis 14, no es 12 de hecho, 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decían, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Se recuerdan? También vimos la diferencia entre la acusación satánica y la convicción del Espíritu Santo. Son dos cosas muy distintas. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Miren, y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. ¿Cómo tú vences al diablo por medio de la sangre del Cordero? Bueno, él solo tiene una arma contra ti. Bueno, tiene dos de hecho. Tiene dos. La primera es acusarte delante de Dios. Ahora, cuando Él te acusa, ¿es por un qué? Por un pecado. ¿Cómo tú puedes tener victoria si has pecado? Confesando tu pecado y dejando que la sangre del Mesías te perdone los pecados y te limpie toda maldad. Eso no es el nuevo nacimiento, eso es día a día, momento a momento. Entonces, si el maligno llega a acusarte, pero tú ya confesaste tu pecado y Hashem te perdonó de toda maldad, ¿qué puede hacer el maligno contra ti? No puede hacer nada. Hashem le dice, ese pecado que tú estás hablando en contra de mi hijo, yo ya lo limpié con la sangre del Mesías. Con la sangre de mi hijo primogénito, yo limpié a mi otro hijo que está en la tierra. ¿No es maravilloso, amados hermanos? De toda maldad podemos ser limpios el día de hoy. De toda maldad. Lo han vencido por la sangre del Cordero. Y hay más. Y lo veremos en este momento. Bien, el primer paso es nacer de nuevo. Luego, determinar ser puro. Ser puro tiene que ser algo importante. Si tú no crees que es importante, nada de lo que yo te diga el día de hoy te servirá de algo. Porque para ti esto no es una prioridad. Si no es importante tener comunión íntima con Dios, si no es importante tener una relación viva con el Dios de los cielos, esto no será importante para ti, lastimosamente. No lo digo, créanme que no lo digo con ninguna jactancia, lo digo con mucho dolor. Una persona que no quiere tener un corazón puro, no es consciente de todo lo que lo daña, lo que se pierde por eso. Y por eso, después de nacer de nuevo, hay que determinar ser puros. Vimos un verso para este principio espiritual de la determinación, el cual era el profeta Daniel. El profeta Daniel dice que dispuso su corazón, no que contaminarse con la comida del rey, que era dada a los ídolos. Es algo que propuso. Luego vimos que después de que hayas determinado, tienes que constantemente ir delante del Eterno, confesar tus pecados y dejar que la sangre del Mesías te limpie toda maldad. Eso es cada vez que tu comunión se interrumpe con Dios. No debes esperar a Yom Kippur necesariamente. Ese es un día de confesión colectiva, no un día de confesión personal. De hecho, hasta en el Sidur ves eso, ¿verdad? O no, en el Sidur todos los días hay Tajanún, todos los días hay confesión de pecado, no solo en Yom Kippur. En Yom Kippur hay mucha confesión de pecado porque aparte de confesiones hay uno y es todo un pueblo, todo el cuerpo del Mesías que se ha unido al pueblo judío celebrando esto. Pero personalmente tienes que hacerlo
momento a momento. Como dijimos, si ahorita te cae una basura en el ojo, ¿cuánto esperas para sacarte esa basura? ¿A la otra semana? ¿De aquí a Yom Kippur? ¿Al otro mes? Si te cae una basura en el ojo, ¿cuándo la quieres fuera de tu ojo? Inmediatamente. Tenemos que ser sensibles al pecado, no acostumbrarnos, no hacer callo al pecado, no permitir que se ensucie nuestro corazón, que se vaya llenando paulatinamente de cosas. Y yo quisiera decirles que hasta ahí es suficiente para tener un corazón puro, pero lastimosamente, con todo lo maravilloso de todo lo que les he dicho, la Biblia misma indica que hay algo que falta a lo que les he dicho. En otras palabras, con todo y que determines ser puro, con todo y que te confieses delante de Dios, que te humilles delante de Dios en oración y confieses tu pecado cada vez que sea necesario, la sola fuerza de voluntad de decir yo quiero ser puro no es suficiente. ¿Saben por qué? Porque nuestra voluntad como criaturas todavía antes de ser glorificadas no es suficiente, es muy débil. Por eso hablábamos del espíritu firme. Ahora, ¿cómo llega uno a tener un espíritu firme? ¿Cómo se llega? Y ahí el Salmo 119 nos da varios principios, creo que son 4 o 5, que veremos rápidamente el día de hoy. Adivinen qué, el Salmo 119 comienza exactamente donde iniciamos, determinación. Vean conmigo. En los primeros 8 versículos, el salmista, quien quiera que escribiera este salmo, algunos dicen que fue David, otros dicen que fue Esdras. Yeshua fácilmente pudo haber escrito este salmo, él amaba la Torá, pero sabemos que él no fue el que escribió el salmo porque fue escrito años antes que él. Pero nadie puede decir lo que dice el Salmo 119 con más autoridad que el maestro, ya que él nunca pecó y guardó la Torá de manera perfecta. ¿Amén? Nadie puede decirlo. ¿Cómo así? Ahora, hay algunos versos obviamente que hablan de pecado y que se perdió, que el Mesías no encajaría ahí. Pero los primeros 8 versículos, el salmista habla de una alabanza a la Torá, que es una ley buenísima, los que andan en la ley y los perfectos de camino. Ahora, verso 9, véanlo conmigo. Verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí otra vez estamos hablando de pureza de corazón. Y noten que ahora hablamos del camino, la vida diaria. No estamos hablando necesariamente de cuando naciste de nuevo, sino cómo vivir diariamente, cotidianamente, con limpieza de corazón. Lo que Pablo dijo a Timoteo, consérvate, ¿cómo dijo? Puro. Sé ejemplo de los creyentes en fe, conducta, pureza. 5 cosas menciona y al final menciona la pureza. Que tenía que, todo siervo de Dios, todo líder tiene que ser ejemplo de corazón puro, dice Pablo. Sé ejemplo de otros. ¿Eres ejemplo de otros? Si no eres ejemplo de otros, no puedes tener un ministerio de pastor o de maestro en una comunidad. No puedes. Pablo dijo, sé ejemplo de los oyentes, de los que te oigan. Y tienes que ser ejemplo en pureza. Y ahora, en la vida diaria, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esto es precisamente lo que Yeshua dijo a Pedro, ¿verdad? Vosotros estáis limpios ya. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. En la purificación y renovación en la palabra, dice también, si mal no recuerdo, Efesios capítulo 5, así como el Mesías amó a la congregación, 5:25, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bien, ahora entramos al rol que tiene en la pureza de corazón la palabra de Dios. En Apocalipsis, capítulo 12, donde leímos, yo corté el verso adrede, porque temáticamente era mejor. Pero, ¿se recuerdan? Dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Qué dice después? Dice así, Apocalipsis 12:11. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra, el testimonio. Primera de Juan
dice, lo vimos aquel día, 1 de Juan 2:14, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Oigan, otra vez estamos aquí en el principio de Nahón en hebreo. Nahón significa firme, afirma. No eres una veleta, eres fuerte. ¿Cómo eres fuerte en el espíritu? Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahí está otra vez. Habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. ¿Cómo puedes vencer al maligno? La Biblia nos dice que con 3 cosas. Leímos 2. Otra vez, vayan a Apocalipsis 12:11. ¿Cuál es la tercera cosa? Dice, le han vencido. Número 1, con la sangre del Mesías, del Cordero. Número 2, por la palabra de su testimonio. Número 3, otra vez, el único requisito para ser discípulo de Yeshua. El único. Si alguno quiere ser mi discípulo, ya saben lo que sigue, ¿verdad? Ya lo he dicho hasta el cansancio. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuántas veces? Todos los días, y sígame. Apocalipsis 12:11. Véanlo otra vez conmigo. Ellos le han vencido. ¿Quieres vencer al maligno todos los días de tu vida? No quieren. Bueno, pues que los venza él. ¿Quieren vencer al maligno todos los días de su vida, amados hermanos? Bien. 3 cosas. Por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De hecho, otras traducciones lo vierten, no amaron sus vidas o no estimaron sus vidas hacia la muerte, hasta la muerte. En otras palabras, tienen la actitud de otro puro de corazón, Asaf. ¿A quién tengo en los cielos sino a? Y fuera de ti, ¿qué dice? Nada deseo en la tierra. No buscan su orgullo, no buscan su dignidad, no buscan cosas terrenales. Ponen su mirada en las cosas de ¿qué dice Pablo? De arriba. ¿Y qué pasa? ¿No van a comer? Claro que sí, Dios los alimenta, así como alimenta a los pájaros. ¿Y de qué van a vestirse? Dios los viste. Y Dios los hermosea como hermosea a los lirios. Ni aun Salomón se vistió como ellos. Si estás ensimismado con tu belleza física, si pasas viendo en Facebook miles y miles y miles de vestidos y zapatos 4 horas al día, pero no lees la Biblia ni 4 minutos, te hago la pregunta, querida hermana, ¿dónde están tus prioridades? Lo mismo para los hermanos. Bueno, no que vean vestidos los hermanos, pero ¿dónde está la prioridad? ¿Bienes económicos? No hagáis tesoros. ¿En dónde? Dijo el maestro, en la tierra. ¿Cuál es el destino de esos bienes? ¿La polilla y qué? ¿El orín o un ladrón? Y aquí en El Salvador abundan los terceros. Bueno, también nosotros dos también. Polilla no mucho, porque aquí las casas son de cemento, pero sí lo otro abunda. Menospreciaron sus vidas. ¿Tú menosprecias tu vida hasta la muerte? ¿Se puede decir eso de ti? No estimas tu vida como tuya propia, sino que dices que es del Señor. ¿Qué puede hacer el enemigo con una persona que está dispuesto incluso a perder su vida por Dios? A que lo maten. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer con ese hombre? Poco. 3 cosas. Y hoy vamos a ver la segunda más que todo. Vamos a ver la tercera también. Veamos el Salmo 119. Y empieza con el principio de determinación. El primer principio de la pureza de corazón, determinar ser puro. Si no determinas ser puro, no hay nada que se pueda hacer contigo. Vivirás siendo un creyente con espiritualidad mediocre. Dice la Biblia, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ok, mira lo que dice. Leámoslo en coro el verso 10. A ver, otra vez identifican algo. ¿Con qué dice? Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Con qué?
con todo mi corazón. Y eso es un corazón puro. Alguien que ama a Dios con todo su corazón, sin doble ánimo, con todo mi corazón. El salmista determina ser puro. Anteriormente dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Inmediatamente dice, con todo mi corazón. Ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y ¿qué? Menospreciará al otro. Si tú buscas enriquecerte, tendrás problemas, dice Pablo. Los que quieren enriquecerse, 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No puedes servir a Mamón y a Dios, solo puedes servir a Dios o a Mamón, pero no a los dos, porque uno será siervo del otro. Y el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar. ¿Es importante la pureza de corazón para ti? Si no es importante, no pasará nada. Noten que es el primero de los principios. Con todo mi corazón te he buscado. Yo te busco, decía la famosa canción. Yo te busco. ¿Con qué? Decía. ¿Con fuego de dónde? De mi corazón. ¿Puedes decir eso tú, amado hermano? Buscas a Dios con todo tu corazón. Dios tomen, no sé si quieren anotar esto o si no, solo se lo memorizan. Dios toma en serio a aquellos que lo toman en serio a Él. Eso fue lo que le dijo, creo que Elí a Samuel. Yo honro, digo él, ¿a quiénes? A los que me honran. Pero los que me menosprecian serán tenidos ¿en qué? Poco. Dios toma en serio a aquellos que lo toman en serio. Aquellos para los que Él es una realidad viva. Aquellos para los que Él es la persona más importante. Aquellos que pueden decir, fuera de Dios no quiero nada en esta tierra. Con Dios a cualquier lado, sin Dios a ninguna parte. ¿Puedes decir eso, amado hermano? Si lo puedes decir, entonces has determinado ser puro. Es importante buscarlo con todo tu corazón. Ese es el principio del Shema, por eso es el mandamiento más grande. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con lealtad dividida. Y en tercer lugar viene el principio ya no de determinación, sino de fortificación. Sois fuertes, dice Juan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mora en vosotros. Miren, inmediatamente de la determinación, la fuerza de voluntad te dará un buen arranque. La fuerza de voluntad te da el inicio. Se le llama también a esto en círculos empresariales motivación. Estás motivado, te mueves. Pero la motivación no te llevará muy lejos, porque solo te alcanzará a mover el inicio. ¿Qué va a pasar cuando venga el problema, la primera desilusión, la primera tristeza? Entonces necesitarás de algo más. En el ámbito secular se llama disciplina, pero en el ámbito espiritual lo podemos llamar fortificación, basado en lo que dice Juan. Miren lo que dice el verso 11. Otra vez, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bien, tú puedes desear ser puro, pero esa determinación no te puede llevar más allá que la palabra de Dios que mora en tu corazón. Entonces, noten lo que dice el salmista. Después de con todo corazón determinar ser puro, ahora dice que en su corazón ha guardado los dichos de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios mora en tu corazón? ¿Cuánta palabra de Dios consumimos? ¿Sabes de qué está lleno un hombre? Solo falta que lo oigas hablar. De eso es lo que está lleno. Óyelo hablar. ¿De qué habla? ¿Qué lo consume? ¿Cuáles son sus temas de conversación? ¿Qué textura tiene su conversación? De la abundancia del corazón habla, ¿qué dijo el maestro? La boca. David Wilkerson decía, aquello a lo que te expones diariamente es lo que te transforma. Y tiene un verso bíblico para probarlo absolutamente, eso que dice él. Aquello a lo que te expones todos los días
es lo que te transforma. Lo que sea, a lo que te expones. A lo que te expones repetidamente. ¿Ven lo que dice 2 Corintios, por ejemplo? David Wilkerson tenía un ministerio. Él decía, todo creyente tiene un ministerio. Y él decía lo siguiente. David Wilkerson, creo que la predicación se llama Contemplando el rostro del Señor. Él decía, en la sociedad actual, moderna, tenemos una idea torcida de ministerio, decía él. La gente piensa que una persona puede ir a un seminario bíblico y salir con un ministerio, decía él. Eso no es un ministerio, es un papel que te dieron. No es un ministerio. No tienes ningún impacto con ese papel, decía él. Hay un ministerio que todo hombre y mujer de Dios tiene. Y él lo encontraba en 2 Corintios capítulo 4. Y él era un ejemplo de ese ministerio, como pocos en esta vida. 2 Corintios 4 dice, por lo cual, teniendo nosotros, ahora, siempre que encuentras un por lo cual, por lo tanto, por tanto, recuérdate esto, esta es una regla de hermenéutica bíblica gratuita que te voy a dar. Cada vez que encuentres por lo tanto, por lo cual en un versículo, esto significa lo siguiente, lo que va a decir aquí tiene relación con los versículos que vienen atrás. No puedes entender ese versículo que empieza por lo tanto sin entender lo que viene atrás. Ahora, leamos el 4.1. ¿Tienen 2 Corintios 4.1, amados? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál ministerio? Bueno, leamos lo que dice en el verso 17, 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Noten. Por lo tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, de hecho, la palabra mirando no me gusta en la Reina Valera. La verdadera traducción, de hecho en inglés lo han hecho muy bien, beholding, significa contemplando. No es una mirada así, no es gazing en inglés, no es veo y me retiro. Contemplar es ¿qué? Mirar fijamente. Contemplando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que contemplas, y recuerda lo que es contemplas. Contemplar es ver continuamente, es ver con repetición, ver con anhelo, ver con, ¿qué diríamos? Ver con excitación y ver continuamente. Lo que contemplas te transforma. Todos nosotros, amados hermanos, nos estamos transformando cada vez en alguien más. La pregunta es, ¿en quién? ¿En quién nos estamos transformando? Y luego Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio? David Wilkerson dice, el ministerio de contemplar el rostro de Dios. Salmo 27 dice, mi corazón dijo de ti. ¿Qué le dijo el corazón al rey David? Buscad mi rostro. Es decir, el Eterno puso en el corazón del rey David, busca mi rostro, David. ¿Y qué dijo el rey David? Tu rostro buscaré. Hermano, a mí me cuesta eso. ¿Cómo puedo hacer para orar más? Yo siento que 5 minutos, 10 minutos, ya no hay que orar. David Wilkerson tenía una manera muy fácil. Él decía, tú no puedes contemplar el rostro de Dios fuera de este libro. Cuando vayas, es una muy buena opción. Llévate versículos bíblicos y ora sobre ellos. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, apegados a lo bueno. Y empiezas a orar en ese versículo. Padre, dame un amor que sea sin fingimiento. Imagínate que te lleves 7 versículos para orar y ora sobre ellos. ¿Cómo será tu vida de oración? Sería maravillosa. Y por lo cual, teniendo este ministerio, 2 Corintios, somos transformados según la misericordia que hemos recibido y no desmayamos. El gran David Wilkerson decía, no puedes tener impacto espiritual sin carácter espiritual. Y lo único que te da carácter espiritual es estar a solas con Dios, contemplando tu rostro. Nada más te puede dar carácter espiritual. Nada más te puede cambiar
que fortificar tu vida en la palabra y contemplar su rostro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fortificar, estar contemplando la Biblia. ¿Cuánto tiempo leíste la Biblia esta semana? Si chequeáramos tu Facebook versus el tiempo de Biblia, ¿cómo sería eso? ¿Cuánto tiempo invertiste viendo televisión esta semana? ¿Está diciendo que la televisión es pecado, hermano? No, no es pecado, pero te puede llevar a pecar. Y si pasas 4 o 5 horas viendo tele, adivina en quién te conviertes. Lo que contemplas es lo que te transforma. Eso serás. Ahora, si en YouTube pasaste viendo prédicas, ok, listo, muy bien, no hay problema, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que contemplas? Y soy claro, no es pecado ver televisión. Ahora, ¿en quién te conviertes? Le voy a contar la historia de una persona. Bueno, no, mejor se la voy a dejar para el siguiente principio. Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos. Había un hombre que se llamaba George Mueller. Era un gran hombre de Dios. Leyó 500 veces la Biblia entera. 500 veces. 20 de ellas la hizo de rodillas. Era una persona que tenía un diario de oraciones. Y cada oración que iba guardando, él tenía una clave. Cada vez que le decían, ¿puede orar por mí?, lo anotaba. ¿Cuántas veces nos han dicho, ¿puede orar por mí? Se nos olvidó el hermano. Él lo anotaba. Y no se sientan mal por eso, nos sucede a todos. Nadie puede... Bueno, había un hermano que decía, mejor endeble tinta que brillantemente. Bueno, mire, esto fue transformado por el agua. George Mueller leyó la Biblia 500 veces, 20 veces de rodillas. Cuando tenía 88 años, creo, y estaba por morir, un reportero le dijo, ¿qué hiciera? ¿Qué volviera a hacer usted si tuviera más tiempo? ¿Saben lo que dijo George Mueller? El hombre que fundó orfanatos, que llevó millones de almas a la fe. Dijo, leería la Biblia una vez más, porque sé que hay mucho de mi Señor que aún no conozco. 500 veces, la Biblia entera. George Mueller. ¿Qué tal Pablo? Pablo, en el ocaso de su vida, en 2 Timoteo capítulo 4, dice lo siguiente a su hijo en la fe Timoteo. Trae, 2 Timoteo 4:13. Pablo conocía la Biblia como ninguno de nosotros la conocía. Ninguno de nosotros conoce la Biblia como él. Nadie. ¿Tú crees que has leído 2 veces, 3 veces la Biblia y ya la sabes toda? Mira lo que dice Pablo. ¿Cuántas veces había leído la Biblia Pablo? Ni me quiero imaginar. Prácticamente la conocía de memoria. 2 Timoteo 4 dice lo siguiente. 4:13, anoten esto. Trae cuando vengas el capote, que es como una especie de suéter. Pablo tenía frío, ahí en la prisión donde estaba, que dejé en Troas, en casa de Carpo. Oigan, tráeme los libros, mayoritariamente los pergaminos. ¿Qué había en los pergaminos, amados hermanos? La Biblia. Ahora, Pablo no solamente lee la Biblia. Vieron que menciona 2 cosas, ¿verdad? Tráeme los libros, mayoritariamente los pergaminos. ¿Leía solo la Biblia Pablo? No, leía libros que no eran de la Biblia. Lo sabemos porque cuando estuvo en el... Bueno, no eran de la Biblia, pero no eran contra la Biblia. Y algunos también eran contra la Biblia, pero eran pocos los que leían. ¿Cómo sabe que leía libros contra la Biblia? Porque él defendía la Biblia y tenía que saber cuáles eran los ataques de los otros. Y no me lo estoy imaginando. Cuando él estuvo en el Areópago con los griegos, él citó la obra de 2 poetas griegos, Erastus y Epiménides. Cuando él se paró en el Areópago, dijo, vuestros propios poetas han dicho, linaje suyo somos, y en él somos, y en él nos movemos. Esas palabras están en la obra de Erastus y Epiménides, poetas griegos. Pablo era el equivalente de un triple PhD. En la meca del conocimiento y de la filosofía, el cuerpo del Mesías mandó a su mejor hombre. Nunca estuvimos tan bien representados como cuando Pablo de Tarso se paró ahí. Era un hombre que tenía conocimiento bíblico increíble y también era un hombre culto. Conocía de los poetas griegos, conocía de los epicúreos, conocía de los estoicos. Todo eso lo conocía Pablo. Y en el ocaso de su Biblia, ¿qué quiere hacer Pablo? Leer. Quiere leer la Biblia una vez más. ¿Tú tienes ese mismo deseo, amado hermano? ¿Te consume leer la Biblia? ¿Quieres leer la Biblia? No hay otra esperanza para nosotros. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno.
Si la palabra de Dios no mora en nosotros, no podemos tener victoria diariamente. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que el Espíritu Santo tomará del almacén de tu corazón? ¿El programa de televisión? ¿Las Kardashian? ¿La última película? ¿Crees que eso es lo que el Espíritu Santo va a tomar del almacén de tu corazón? Solo puede tomar la bendita palabra de Dios que está en este libro. Eso es lo único que el Espíritu Santo puede tomar a la hora de la tentación, a la hora de la tribulación, a la hora de la angustia. Solo puede tomar eso. El Espíritu Santo no es atajo de nadie. Solo es camino, solo es luz. Pero Él no te hará la tarea. Él va a ir a buscar a tu corazón lo que tú has puesto. Si hay palabra de Dios, te dará victoria. Si no hay palabra de Dios, se contristará. Eso es lo que dice la Biblia. Con todo mi corazón te he buscado. Principio de la determinación. Segundo principio, el principio de la fortificación. Leer la Biblia. Poner la Biblia en nosotros. Todos nosotros deberíamos de leer 6, 7 capítulos diarios de la Biblia. Yo estoy por comprar, tengo que comprar una Biblia nueva. Y mi proyecto es volverla a leer otra vez toda, como hice cuando me convertí. Les aseguro que día a día seré transformado. Se los digo sin jactancia. ¿Saben por qué? La Biblia promete que aquella persona que contemple el rostro de Dios y ponga la palabra en su corazón será transformado. Oigan lo que decía George Mueller, la persona que leyó la Biblia 500 veces, 20 veces de rodilla. Él dijo lo siguiente. George Mueller dijo esto: la primera cosa que hice después de pedir en pocas palabras la bendición de Dios sobre su palabra preciosa fue comenzar a meditar en la palabra de Dios. ¿Cuál es la comida? Miren, ¿cuál es la comida para el hombre interior? No es la oración, sino la palabra de Dios. La oración es muy importante. Son dos gemelos. Los apóstoles dijeron: pongamos diáconos para que nosotros podamos dedicarnos al ministerio ¿de qué? De la oración y ¿de qué? Y de la palabra. La palabra de Dios. Ella es la que tiene que transformar tu vida y luego transformará todos tus pensamientos, todos tus sentimientos también. Vean el Salmo 119 otra vez. Aquí empieza otro principio. Ya vimos el principio de la fortificación. Ahora viene el principio de la vitalización, cuando la palabra cobra vida en ti. Cuando esa misma Biblia, noten, todos tenemos la misma Biblia, pero la vitalización es cuando el Espíritu Santo toma esta palabra que es la misma para todo el mundo y la hace vida en tu situación particular. Te da una revelación sobrenatural, inteligencia sobrenatural. Eso es lo que dice Jacobo. La sabiduría de arriba es en primer lugar, ¿qué dice? Pura. Aquí está, Salmo 119, dice: bendito tú, oh Hashem, verso 12. Bendito tú, oh Hashem, enséñame tus ¿qué? Tus estatutos. En otras palabras, no basta con leer la Biblia, no basta con memorizarla solamente, sino orar y decirle a Dios: revélame algo a mi vida en este verso. Eso es lo que hacía el gran David Wilkerson, con versos bíblicos, ¿verdad? Toma un verso. Versos poderosos, obviamente. No digo que hayan versos no poderosos de la Biblia, sino versos poderosos para lo que tú quieres. No te vas a llevar Primera de Crónicas y Adán engendró a Set y Set engendró a Caín, sino: Padre, dígame qué es lo que Adán engendró, qué fue lo que estaba pensando Adán cuando engendró. No. Versos que pueden transformarte, edificarte en tu vida. Claro que Primera de Crónicas es necesario, tan necesario como otros versos, pero para la situación específica de purificar nuestro corazón, hay versos que son más inmediatos. Puede ser 1 Corintios 13, por ejemplo. El amor es ¿qué? Sufrido. El amor no busca lo suyo, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Y oras a Dios con base a esos versos. Padre, ayúdame a no ser jactancioso. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Traerá a tu corazón las últimas veces, en las últimas 2 semanas que has sido jactancioso, y serás transformado. Ayúdame a no buscar solo lo mío, sino ver por los demás. Y te llevará el Espíritu Santo a las veces cuando fuiste egoísta. Todo eso. Y pídele a Dios lo que pide el salmista: enséñame tu estatuto. No solamente leer la Biblia, no solamente memorizarla. Claro que hay que memorizarla. ¿Notaste lo que dijo el Salmo 119?
El Salmo 119 no dice, yo leí tu palabra. ¿Dice eso? No dice eso. El Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Yo no sé, a mí no se me ocurre ninguna manera en que usted pueda cumplir eso si no es memorizando la Biblia. No me vayan a decir, a mí no se me queda ningún versículo. Adrian Rogers decía, no me digas eso, no me mientas. Si te pagara $100 por cada versículo bíblico que te aprendieras, te aseguro que te acabas la Biblia y te los aprendes. Ahora, si es por $100 que sí lo haces, y si en $100 no lo haces, ¿quién es tu Señor? Decía el gran Adrian Rogers. Dios te ha dicho que tienes que memorizar versos de la Biblia, sí. Hay ejercicios de memorización. En el grupo de la congregación yo estuve mandando versos bíblicos. Hay una app, de hecho, para memorizar versos bíblicos. Con juegos que atacan el cerebro. La memoria es como un castillo. Hay varios muros en un castillo y hay que atacarlo de varios frentes. No solamente voy a decir el verso, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo bueno, apegados a lo malo. No solamente eso, hay juegos para hacerlo. Aborrecerlo, bien, lo captaron, muy bien. Aborrecer lo qué, lo malo. Pegados a qué, a lo bueno. Bien, muy bien. Si memorizas un verso bíblico, has guardado sus dichos en tu corazón. El gran Dallas Willard decía, es mejor en un año haber aprendido y memorizado 10 versos de la Biblia que haber leído una cantidad enorme de versos. Si en un año 10 versos bíblicos te los aprendiste de memoria, eso es mejor. Leer la Biblia sin memorizar, voy a utilizar un ejemplo del hermano, bueno, no del hermano, sino de la rama del hermano, la rama de los apicultores. Leer la Biblia es como una abejita que anda sobrevolando una flor. Luego, memorizar la Biblia es cuando la abejita llega a la flor, extrae el néctar. Eso es la diferencia. La lectura casual de la Biblia, sí tiene poder, pero no el poder que tiene memorizarla. Pero más que después de memorizarla, viene lo siguiente, ya lo memorizaste. Ahora le pides a Dios que haga vida esa palabra en ti, en tu corazón, que te enseñe algo de ese verso que no lo habías visto, que no lo ha revelado ningún otro. Y si lo ha revelado algún otro, qué bueno, pero por lo menos tú no lo sabías. Y por eso dice el salmista, bendito tú, Eterno, enséñame tus estatutos. Padre, enséñame tu palabra. Enséñame tu palabra. Oras con la Biblia. Hay una dicotomía, no sé quién la hizo. La gente piensa que orar y leer la Biblia son dos cosas que siempre están separadas, pero no, pueden ser integradas. Pedro lo dijo, para dedicarnos no a los ministerios de la oración, el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. No, dijo él, para dedicarnos ¿qué? Al ministerio, uno, de la palabra y de la oración. Bendito tú, Eterno, enséñame tus estatutos. Siguiente principio, el principio de la verbalización. Fíjense cómo el salmista va construyendo algo sobre otro. Primero determina ser puro. Luego dice que él va a guardar sus dichos, los va a memorizar. Luego dice que le pide al Señor enseñarlo de sus dichos. Y ahora, verso 13 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Con mis labios he contado. ¿Se fijaron lo que dice Apocalipsis? Hay algo que no les llamó la atención algo. Dice, lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra ¿de qué? De su testimonio. No dice la palabra de Dios. ¿Se fijaron en eso? No dice la palabra de Dios. Claro que es la palabra de Dios, obviamente. Pero es la palabra de su testimonio. Confesar la Biblia. ¿Qué confiesas? ¿Confiesas miedo? Tengo miedo de esto. Tengo miedo de lo otro. Viene el virus. Viene la vacuna. Viene no sé qué. Viene la crisis. ¿Qué confiesas? ¿Qué confiesas? Lo que confiesas, tú lo atraes, dice alguien. Y sale un meme de Facebook. $1 millón, $1 millón, $1 millón. Bueno, no tan así. Esa es una caricatura de eso. Tampoco es así, eso es confesión positiva. No funciona así. Pero
lo que confiesas es algo muy poderoso. ¿Saben que hay una gran ventaja para memorizar la Biblia, para aprender la Biblia, siendo predicador? Los predicadores tenemos un truquito, no truquito malo, en el sentido chueco o algo así, no. Está aquí en el verso. La mayoría de versos bíblicos que yo me he aprendido en los últimos años, no son versos bíblicos que yo he venido, he estado en mi casa y digo, como hacía el Chavo del Ocho que se pegaba en la cabeza, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, apegaos a lo bueno, amaos fraternalmente, en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros. ¿No es así? ¿Saben cuál es la manera en que un predicador se aprende varios versos? Predicándolos, confesándolos. Por eso dice el salmista, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. El maestro confesó la palabra de Dios. ¿Delante de quién? Delante de Hasatán. Hermano, ¿me está diciendo que el maestro le oró al diablo? No le oró. Confesó la palabra con el diablo. Lo venció con la palabra, pero la confesó, la verbalizó. No se ora al diablo, obviamente. Tampoco cuando un perro viene y yo le digo, ¡ah! ¡Andate! No estoy orando al perro, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? ¿Qué verbo podemos? ¿Qué diríamos? ¿Lo estoy qué? Espantando. ¿Cómo? Esa es la palabra. Ahuyentándolo. Diciéndole, ¡fuera! Y el maestro lo hizo con Hasatán, ¿se acuerdan? Cuando llegó la tercera tentación, ¿qué dijo el maestro? Vete, Hasatán, porque está escrito, al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Confesó la Biblia. ¿No crees en hacer eso? Martín Lutero lo hacía. En una ocasión, cuando estaba haciendo una importante obra, el reformador alemán sintió una presencia demoníaca en su cuarto. Pudo sentir una presencia demoníaca. Ya era el gran reformador, ya no era católico, ya había empezado la reforma. Y él comenzó a orar en el Espíritu. Y la gente oyó cómo reprendía al demonio que estaba ahí y le ordenaba que saliera de ese lugar. Después de orar unas cuantas horas, volvió a traducir. Y confesaba y le decía, no tienen ninguna parte en este cuarto. Este cuarto pertenece al hombre que te venció en la cruz. ¡Fuera de aquí! Decía el gran reformador. ¡Fuera de aquí! Por eso, oigan lo que dice la Biblia. Le han vencido por la sangre ¿de qué? Del Cordero. ¿Y por la palabra de qué? De su testimonio. En ese orden, no puede ser antes la palabra, el testimonio, que la sangre del Cordero. Primero, el Cordero tiene que haber purificado tu corazón. Y luego ellos verbalizan la palabra. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Tienes el coraje de citar la Biblia cuando estás con tus amigos que no son creyentes? Puedes hacerlo. Creo que fue el Lloyd Martin el que dijo, no está malo tener amigos que no son creyentes. Lo malo es no ser creyente cuando estás con ellos, decía él. No, yo no le doy, ¿cómo es? Podría decir, perlas a los cerdos. ¡Qué santo! Bueno, en primer lugar, el maestro no se refería a eso. Lo vamos a ver en otra ocasión. El maestro estaba hablando de una cosa bien especial. Y no es dar la palabra de Dios. Es más, pregúntate eso. Si él hubiera dicho eso, ¿a cuántas personas le regaló la palabra de Dios? Dignos e indignos. A todo el mundo. Claro, a sus discípulos les enseñaba los secretos del reino, pero a todos los demás les dijo, lo que yo les he dicho aquí en lo privado, publíquenlo. No hay nada que les diga en oculto que no haya de ser manifestado. Y bueno, tampoco no les va a dar una predicación, sino en la vida cotidiana, de manera natural, hablando con ellos. ¿Qué confiesa? O bueno, entre nosotros. Olvídese los inconversos. ¿Qué confesamos con el otro? ¿Qué le transmitimos al otro? El espíritu se transmite. El espíritu es como un resfriado, se transmite. El cobarde hace cobarde a otros. Hereda el miedo. Hereda la cobardía. La incredulidad se hereda. Hay un espíritu familiar en cada familia. ¿Lo han notado? Hay un espíritu.
Cada pareja, cada familia tiene un espíritu familiar. No estoy hablando de espíritu en el sentido de un ángel. Estoy hablando del sentir espiritual que satura esa casa. Ustedes lo pueden detectar. ¿Qué heredas? ¿Qué confiesas? Eso es lo que heredas. Eso es lo que transmites. Miren el segundo principio. El principio de atesorar lo espiritual. Salmo 119, 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Más que toda riqueza. El maestro dijo que todo ser humano tiene tesoros. Es más, un ser humano que no atesore algo, hay que preocuparse. De hecho, está en depresión o algo. De hecho, incluso el que está en depresión atesora algo. Atesora o estar en depresión o atesora quitarse la vida. ¿Saben por qué? Porque él piensa que la muerte duele menos que seguir con vida. Algo atesora siempre. Es inescapable. No puedes escapar de atesorar algo. La pregunta es, ¿qué atesoras? La Biblia dice que tenemos que atesorar. Pregúntate, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es? Yo se lo dije hace unos Shabbat. ¿Por qué la gente atesora el pecado? Porque el enemigo le vende el mundo, los tres enemigos que tenemos: el enemigo externo, el mundo; el enemigo interno, el Yetzer Hará; y el enemigo angélico, Hasatam. Los tres te venden lo siguiente: fuera de la voluntad de Dios hay más diversión, fuera de la voluntad de Dios hay más seguridad, fuera de la voluntad de Dios hay más paz, fuera de la voluntad de Dios te la pasas mejor. Esa es lo que te vende el mundo. Te dice: tú crees en Dios. No, yo te voy a dar el verdadero tesoro. El verdadero tesoro está. Las mujeres, ser mujeriego, los vicios. ¿Por qué alguien se droga? ¿Por qué? Algunos por presión de grupo, sí, pero algunos han llegado a creer o les han llegado a vender que ahí en las drogas está la verdadera diversión. En alcohol, ¿por qué alguien se emborracha? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo nunca lo entendí. Yo nunca me he emborrachado en toda mi vida. No sé qué es eso de perder el conocimiento. Es más, para mí es lo más absurdo. Yo decía, ¿cómo alguien puede encontrar satisfacción en no recordar ni quién es y andar encunetado y vomitado? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Saben qué? Se convencen que eso es un gran tesoro. Se convencen que es un gran tesoro. Cuando pasaba por Times Square Avenue en Nueva York, en cada esquina había un afroamericano que me vendía marihuana. Cuando iba pasando, estaba un afroamericano: hey, what's up? Weed? You want weed? Me decía. Y me enseñaba la bolsa de marihuana en cada esquina. Y yo dije, wow, qué terrible. Me recordé de hecho de lo que Josué nos compartió un día de cuando David Wilkerson llegó a Nueva York de Pensilvania. Y él se tiró a llorar cerca de un hidrante porque había tanta gente que le ofrecía droga y Nueva York estaba consumido de drogadictos. Ahora, todavía me faltaba llegar a la parte donde me quedé con la boca abierta. En Times Square Avenue hay una tienda de marihuana que se llama The Weed Store, la tienda de la mota, la tienda de la marihuana. Es una senda hoja de marihuana enorme y yo no puedo decir que estaba lleno, pero tampoco puedo decir que estaba vacío. Había, en palabras de Lucas, no poca gente había, mucha gente. ¿Saben qué? Ellos atesoran eso. ¿Qué atesoras tú? La Biblia dice que nuestra actitud tiene que ser la siguiente: me he gozado ¿en qué? En el camino de tus testimonios. ¿Te regocijas? ¿Te regocijas en el camino de Hashem? ¿Te deleitas en el Eterno? Bueno, si te deleitas en el Eterno, Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Si no te deleitas, no. Ahí está el catch. Deleítate en el Eterno y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Y en último y finalmente, el principio de la meditación. Verso 15. En tus mandamientos. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Salmo 119, 15. Para cada cosa
santa, el enemigo ha creado una perversión. Hay un Mesías y va a haber un falso Mesías. Hay un profeta y ahí va a haber un falso profeta. Todo, hasta Biblia satánica ya. Bien, la Biblia enseña la meditación. Ahora, qué terrible es esto, de que cuando yo digo la palabra meditación, todo el mundo, la primera imagen que se le viniera, ¿cuál es? Se le viniera una persona probablemente sin pelo, así hincado, con las manos así, meditando, probablemente flotando. Pero la gente tiende a pensar en meditación como meditación trascendental, algo de las religiones orientales como la Nueva Era, el hinduismo, todo eso. Bien, déjenme ser bien claro. La Biblia utiliza la palabra meditación, pero la meditación de la Biblia es total y absolutamente contraria a lo que el mundo entiende como meditación. Todo lo contrario. Fíjate que bien. En la Nueva Era, la meditación consiste en dejar la mente como en blanco. Ajá. Adivina qué se te puede meter cuando tú dejas la mente en blanco. Un par de demonios. La meditación bíblica no es dejar la mente en blanco, es todo lo contrario, es saturar la mente de la palabra de Dios. Eso es meditar. No se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él. Noten, no dice leerás, dice que meditarás en él. Cuando esto hicieras, harás prosperar tu camino y ¿qué? Todo te saldrá bien. También es lo que dice el Salmo 1, dichoso el hombre que en la ley del Eterno está su delicia y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Cuando tú meditas de día y de noche en la palabra del Eterno, cuando sigues estos principios, estás preparado para ser puro de corazón. Pablo dijo, nuestras armas contra el enemigo no son, ¿qué cosa? Carnales, sino espirituales en Dios para derribar fortalezas demoníacas que hay en la vida de un creyente. Él ha abierto su corazón y ha dado lugar al diablo. No se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre vuestro enojo. Ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Topos es la palabra en griego, de donde sacamos topografía. La ira hace que el enemigo tenga una fortaleza en tu vida. Y Pablo dice que tenemos armas que no son carnales, son espirituales. Hoy hemos visto algunas de esas armas. Hay varias armas: la oración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, contemplar el rostro del Eterno. Todas esas son pues no me queda tiempo, hay muchas. Las armas espirituales que Pablo menciona en 2 Corintios 10. Y una importantísima es la meditación. Y vamos a cerrar con el famoso verso de Filipenses 4:8, que debe de gobernar la vida de nuestros pensamientos. Algunos han dicho que son 8 cosas las que Pablo menciona. Yo, después de ver tanto la traducción en español, también el griego y en inglés, yo no estoy seguro que sean 8, creo que son 5. Podemos llamarlo a esto el Pentateuco de los pensamientos. Estos son los 5 filtros de cómo tiene que ser el pensamiento de un hombre de Dios. De no tener este Pentateuco de pensamientos, no podemos ser puros de corazón. Bien, rápido. Por lo demás, otra vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por lo demás, por lo cual, por lo tanto, hay que leer el versículo que está anteriormente, pero ya no me queda tiempo. Pero Pablo ha dicho que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos guardará después de que hayamos orado delante de Él. Habla de la oración. Después de la oración hay que continuar en meditación. Dichoso el hombre cuyo pensamiento en ti, ¿qué? Persevera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué? Verdadero. Mírenme bien, queridos hermanos. Quiero que me vean por un momento. Cuando yo les he dicho que sean puros de corazón, el mundo lo primero que dice es, bueno, un puro de corazón, ya sé lo que quiere decir. Es alguien que se autoengaña. Hay una palabra en inglés, wishful thinking, que significa autoengañarte. Pretendamos que todo irá bien. Si yo les digo, piensen de manera
santa, la gente, el mundo te dirá, eso es ser ingenuo. Lo que te está diciendo este señor es que te engañes a ti mismo, te autosugestiones para creer cosas que no son ciertas. Noten cómo empieza Pablo. ¿Cuál es el primer filtro de un pensamiento de un hombre de Dios? Todo lo que verdadero. A ninguno de ustedes la Biblia les manda autoengañarse. Solo que lo verdaderamente, valga la redundancia lo que voy a decir, lo verdaderamente verdadero es conforme a la Biblia. No es solamente lo que piensas, es cómo lo piensas. Por ejemplo, estoy en una crisis económica y alguien me oye, hermano, tiene que ser puro corazón, no tenga pensamientos que son contrarios a la Biblia. Entonces el hermano puede pensar que yo lo que le estoy diciendo es, tranquilo, todo está bien, mi cartera está llena de dinero. ¿Le estoy diciendo que diga eso? No. ¿Cuál es un pensamiento verdadero que puedes tener en la peor enfermedad, en la peor crisis económica, en la peor situación? Bueno, estoy mal ahora. Pablo dice que tenemos que estar firmes en el día ¿cómo? En el día malo. Estoy en una crisis, pero la Biblia ha dicho, muchas son las tribulaciones del justo. ¿Qué dice? De todas ellas las librará el Eterno. La Biblia dice, yo estoy con él en la tribulación. O sea que no estoy solo, Dios está conmigo. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿A los qué? A los que aman. No todo es para bien para todo el mundo. Solo las cosas trabajan para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Adolfo Hitler no le trabajaba todo para bien. Todo le fue para mal. Porque él no amaba a Dios. Pero nosotros sí amamos a Dios. Amén. Ahora, de lo que yo te he dicho, amado hermano, ¿cuál de los 3 versículos que yo mencioné no son ciertos? El justo tiene muchas tribulaciones, pero de todas ellas lo librará el Eterno. Yo estoy con él en la tribulación. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Te pregunto, ¿eso es verdadero? ¿O es falso? Es verdadero. Yo no te estoy diciendo que te autoengañes. Pablo dice, todo lo verdadero. Puedes ver a una persona, bueno, lo que sigue es todo lo honesto. Todo lo honesto. Tercero, todo lo justo. Cuarto, todo lo puro. 5, todo lo amable. Lastimosamente no tenemos una buena palabra en español para eso, en inglés hay una, y eso amable se oye sinónimo de gentil, ¿verdad? Bueno, en griego, ¿sabes cómo podríamos traducir esa palabra al español? Sería así, todo lo pro amor. Eso es lo que dice en griego, pro amor. En otras palabras, ahí donde dice amable, lo que Pablo está diciendo es todo lo que te lleve a amar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ejemplo, ves a un drogadicto fumando marihuana. ¿Cuál es tu pensamiento? Puedes pensar 2 cosas. Puedes tener la mente del fariseo de la parábola. Dios, ese inmundo marihuanero está ahí. Ah, pobre desgraciado, drogándose. Gracias a Dios que yo no soy como él. Ok. ¿Es pro amor ese pensamiento? No. Tú puedes ver lo mismo, pero repito, no es lo que ves, sino cómo lo ves. En algunas ocasiones hay cosas que no hay manera de que puedas ver. Yo no puedo ver una mujer desnuda que no sea mi esposa y decir, bueno, la voy a ver, pero la voy a ver santamente. No, pero la mayoría de las cosas no es solo lo que ves, sino cómo lo ves, cómo lo piensas. El hombre de Dios saturado del Espíritu piensa de las mismas cosas que un inconverso. La diferencia es de qué manera piensa de esas cosas. Puedes pensar lo que pensó David Wilkerson. Dios mío, una criatura a imagen de Dios dañada por ese veneno de la marihuana. Dios, ten misericordia de él, sácalo de eso. ¿Cuál de los pensamientos es pro amor? ¿Cuál de los pensamientos es cumple todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable? No me gusta amable, se oye otra vez todo gentil. Todo lo pro amor. Y Pablo lo sintetiza en 3 cosas. Todo lo que es de buen nombre, o sea, estas 5 cosas son de buen nombre, edifican. Si hay alguna ¿qué? Virtud. Si algo digno de alabanza, ¿en eso qué? Pensad.
La maravillosa creación de Dios, amados hermanos, es esta. No puedes pensar dos cosas al mismo tiempo. No puedes. ¿No es maravilloso eso? No puedes. Si estás pensando en algo puro, automáticamente no puedes pensar en algo impuro. Fíjense que Pablo nos dice, hermanos, no piensen en nada falso, no piensen en algo que no es honesto, no piensen en lo impuro, no piensen en lo odioso. ¿Dice eso Pablo? No. ¿Saben por qué? Porque tú no puedes no pensar en lo impuro. Porque si te esfuerzas en no pensar algo, terminarás pensando en eso que te estás esforzando no pensar, ¿verdad? Si yo les digo, no piensen en un elefante, hermanos, por un minuto. ¿En qué pensaron en este momento? En un elefante. Pero noten, pero no pensaron en una cebra. ¿Sí o no? No podían estar pensando en una cebra porque estaban pensando en ¿qué? En un elefante. ¿Cómo hago para no tener pensamientos impuros? Piensa en cosas puras. Automáticamente no puedes estar pensando algo impuro si estás pensando algo puro. No puedes. No podías estar pensando en la cebra pensando en el elefante. ¿Cómo hago para tener pensamientos que no sean negativos, Señor? Bueno, piensa en algo positivo según mi palabra. No optimismo ciego, no optimismo necio. No, optimismo bíblico. El optimismo bíblico no niega la crisis, no niega la enfermedad, no niega nada. Solo dice, hay un Dios que está por encima de estas cosas. Eso es lo que dice. Y que el Dios de toda consolación y paz gobierne y nos dé paz, pureza en nuestros corazones, por medio de Yeshua, por medio de la sangre del Cordero, la palabra de nuestro testimonio, podamos vencer y estar firmes. Conservémonos puros, amados hermanos, que así sea su voluntad. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por los tesoros de tu palabra. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas. Gracias por enseñarnos principios maravillosos en tu palabra que podemos poner en práctica para conservarnos puros. Te damos muchas gracias por tu Espíritu que sella en este momento tus palabras. Gracias, Señor, porque a todo aquel que se humilla delante de ti, a todo aquel que viene sediento, aquel que no es sabio en su propia opinión, tú le regalas la sabiduría que es celestial, la cual es en primer lugar pura, pacífica, amable, llena de mansedumbre. Te damos muchas gracias, Padre, por culminar estos estudios sobre la pureza de corazón. Determinamos ser puros, Padre, ayúdanos a ser puros. Ayúdanos a permanecer en pureza, ayúdanos a conservarnos puros, ayúdanos a contemplar tu rostro día a día. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos para que en toda esta semana podamos meditar y así como los animales tajor de tu palabra rumian y tienen pezuña hendida, nosotros también podamos tener esas características espirituales, rumiar tu palabra. El animal kosher es animal kosher porque rumia. Queremos rumiar tu palabra, queremos meditar en ella, memorizarla, que se vitalice en nosotros. He aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Vitaliza, haz vida tu palabra en nuestros huesos. Danos los ríos de agua viva que hay en tu palabra y que has dejado para nosotros. Gracias por la victoria que nos das. Gracias, porque tú has dicho que aquel en el que mora la palabra de Dios es fuerte y ha vencido al maligno. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti sea toda gloria, el imperio, el reino, por los siglos de los siglos. Amén.